realmente de ese verso pareciera que todo se describe después, ¿no? Y si uno pensara en Génesis diría 3:15, ¿no? Porque 3:15, capítulo 3 del Génesis, verso 15, es la promesa de la simiente que vendría para destruir a la serpiente, ¿no? Lo que comúnmente llamamos el protoevangelio. Y después en Éxodo sería otro verso y así, y en el libro de los Hechos, 1:8 de Hechos, ¿no? Recibiréis poder. Y después todos los 28 capítulos son la descripción de ese verso. Bueno, en Esdras es igual, también tenemos un verso que es el corazón del libro en la totalidad, y lo vamos a leer todos juntos, 3 veces lo vamos a leer ya que es cortito, y es Esdras capítulo, no se han percatado ustedes, ¿eh? Capítulo 7. El capítulo 7 de Esdras, el verso 10, es el corazón de todo ese libro, y de alguna manera narra lo que significó para Esdras llevar adelante el aspecto no de la construcción, no el aspecto físico, sino de ir reparando los corazones y los espíritus, ¿cierto?, de la gente. Entonces les invito a leer 3 veces, vamos a leer el texto áureo, como se decía antiguamente, el texto oro del libro de Esdras. 1, 2, 3. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ok. Este verso representa todo el contenido prácticamente de los 10 capítulos de Esdras. Ya nuestros líderes han estado día a día compartiéndonos el devocional basado en Esdras, y tenemos, bueno, un buen contenido, una gran cantidad de contenidos de lo que se nos ha ido compartiendo. Yo busqué en otra versión, la versión internacional, nueva versión internacional, dice el texto 10 del capítulo 7, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley de Dios, ¿no? En el Reina Valera dice Dios que Esdras había preparado el corazón, ¿cierto? Y aquí dice que Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor y a ponerla en práctica y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a los israelitas. Y luego otra versión dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Bueno, uno podría poner el punto en por lo menos 3, 4 aspectos o términos del texto capítulo 10. Porque Esdras había preparado, en primer lugar, ¿preparar qué? El corazón, ¿no? El led, como dice el hebreo, ¿cierto? El corazón. ¿Y para qué preparó el corazón? Para inquirir la ley del Señor y para cumplirla o practicarla. ¿Y para qué más? Para enseñarla a Israel sus estatutos y decretos. Esdras no es un personaje que apareció nomás, ¿no? Generalmente aquellos que marcan la historia no son personajes que aparecen y desaparecen, sino que son individuos, personas, hombres o mujeres, que comienzan a ser preparados desde pequeños, desde casa. Y comienzan a ser preparados, evidentemente, desde la perspectiva de la casa, de la familia. Por eso es tan importante pensar que cuando nuestros hijos se forman en casa, se deben formar sin la limitación o los límites que los papás tenemos.
Porque los papás venimos de ambientes familiares de repente más complejos que el desarrollo que los hijos han tenido en nuestra casa. Entiendo yo que cada uno de nosotros que venimos de hogares complejos, de muchos hermanos y de hogares disfuncionales, como son casi la mayor parte, casi el 100%, hasta Jesús nació en un hogar disfuncional, pues su mamá y el papá no era el papá de él. Por lo tanto, cuando uno viene de ambientes complejos, siempre si no tiene conciencia, y eso la Biblia pone mucho énfasis, no tenemos conciencia de mejorar el ambiente familiar o mejorar la familia o mejorarnos nosotros mismos, volvemos a repetir lo de casa. ¿Por qué? Porque simplemente nos formamos en un hogar donde las palabras o el consejo son importantes, pero lo más importante son los ejemplos. Una persona puede estar insistiendo permanentemente a los hijos algo que él no hace. Y eso, evidentemente, que a la larga hacemos lo que hemos visto hacer en casa, más de lo que nos hablaron en casa, más de lo que nos dijeron en casa. Y los que venimos de nuestra generación, los que somos de 50 para arriba, nuestra generación, rara vez, tiene que haber excepciones, pero rara vez nos sentaron ahí la mamá y el papá para explicarnos las cosas y para aconsejarnos y orientarnos y darnos consejos. No, la mayoría de nosotros no vivimos esa vivencia. ¿Y por qué no la vivimos? Porque nuestros papás tampoco la vivieron. Usted sabe que uno tiende a hacer simplemente lo que aprendió, ¿no? Y como hacemos lo que aprendimos o hacemos lo que vimos, entonces después desarrollamos en casa lo que hacemos. Dicen los que se dedican a los comportamientos humanos, dicen que cuando un niño se desarrolla en casa y ve al papá que saca la basura, luego cuando él se case va a sacar la basura, pero si el papá no barrió, no lavó platos, ni nada del estilo, no hizo cama, lo más probable es que tampoco lo va a hacer. Porque la verdad las cosas es que nosotros repetimos modelos. Somos seres humanos que repetimos los modelos y por eso que los modelos necesitan ser mejorados. ¿Cierto? Mejorar el modelo. Y por lo tanto, cuando uno tiene conciencia de eso, procura con diligencia tratar de cambiar un poquito el modelo que trae, el modelo que aprendió, y tratar de mejorarlo dentro de todas las posibilidades que uno tiene. Que a veces no son tantas las posibilidades, pero a veces sí las hay. Y en Cristo y en el Señor, evidentemente se abren mucho más posibilidades, ¿no? De gestionar o de ejercer o de hacer una función paternal más significativa que la que nosotros tuvimos. ¿No es así? Porque uno va teniendo un poquito más de conciencia de esto, ¿no? Por lo tanto, eh, la preparación, la formación que recibimos desde casa es vital, es vital. Mire, yo siempre me sentí que tenía algo en contra mía porque no me crié en una familia cristiana, practicante, en una familia que practicaba la fe, que practicaba, digamos, la vida cristiana, que tenía asistencia al culto, etcétera, etcétera. Yo siempre lo vi como algo negativo en mi caso, ¿no? Y muchos de los que están aquí, que muchas veces se dice la expresión, yo nací en las bancas de la iglesia, ¿no? Entonces yo cuando escuchaba eso, chuta, yo no nací en las bancas de la iglesia. Lo veía como negativo. Bueno, con el tiempo, evidentemente, puede ser algo no positivo, pero hay otras cosas que fueron mucho más positivas también, que sí aprendí en casa y que hasta el día de hoy las conservo. Por lo tanto, Esdras
es alguien que comienza a ser preparado, ¿no? Preparado para el propósito que va a cumplir, el propósito que va a desarrollar. Y desde esta perspectiva, uno cuando educa a los hijos o cuando está educando a los hijos, lo que uno debe hacer fundamentalmente, según las escrituras, es ayudarlos a descubrir el sentido de vida que ellos tienen. Y hacerlo sin las limitaciones que nosotros tenemos, que no es fácil, ¿eh? No es fácil enseñar, formar, educar a otros sin limitaciones cuando uno tiene limitaciones. No es fácil. Pero cuando nosotros formamos y preparamos a los hijos desde casa para que ellos, y este es como, no sé, me imagino que el sueño social de todos los individuos que tenemos hijos, que criamos alguna vez, es que los hijos lleguen un poquito más lejos que llegamos los papás. De hecho, mira, el texto bíblico lo dice así. Dice que los hijos son flecha en la aljaba del valiente. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué salmo dice eso? Está entre el Salmo 1 y 150, por ahí está. Creo que el 128, 123. Bueno, y mire, ¿para qué una flecha? Para ser lanzada, ¿cierto? Aquí el Nachito lo vamos a lanzar, no sé a dónde va a llegar. Es para que los padres lancen a sus hijos. La palabra hebrea que a mí me impactó cuando miré el texto original es realmente que no siempre el niño está contento de ser lanzado. Porque el que debe entender cuál es el sentido y el propósito de los hijos son los papás. Y a veces, para encajar a los hijos en los propósitos que el papá sabe que Dios tiene a sus hijos, necesita empujarlo a veces. Hasta que el hijo logra tener conciencia del hecho de ese propósito que Dios, cierto, ha marcado ya en la vida de los hijos. Así que cuando uno dice preparado para algo que Dios tiene para marcar, no siempre uno logra descubrir en su desarrollo como creyente, en la fe, logra tener conciencia para qué uno el Señor lo trajo, para qué el Señor lo tomó, por eso la palabra eclesia, sacado del mundo, ¿no? Los trae del mundo al reino de Dios para que cumplan el propósito de Cristo, ¿no? Y el propósito de Cristo, porque nosotros agregamos el ministerio de Cristo, aquí el único que tiene ministerio es Jesucristo. Y nosotros estamos aportando, no solo el ministerio de Cristo, estamos aportando el sufrimiento de Cristo, ¿no? De todo lo que Jesús sufrió, nosotros sufrimos también tratando de encontrarle la vuelta o tratando de pillar la hebra de la madeja para desenredarla e ir descubriendo realmente para qué estamos y para qué somos. Porque cuando uno le pega al blanco, y fíjese que pecado significa errar al blanco, ¿no? Pegarle al tinto, la palabra jamartía, que significa errar al blanco, porque en la medida que más hierra uno, más se frustra no el entender la razón de por qué Dios nos dio la vida. Porque estamos, simplemente. Porque estamos, y en ese proceso los papás cumplimos una función vital. Ayudar a nuestros hijos a descubrir para qué están, por qué el Señor les dio la vida. Bueno, así ocurrió con Edra.
Nehemías tenía otro objetivo. ¿Cuál era Nehemías? Construir, edificar los muros, las puertas. Creó toda una estrategia para aquello. Cada cantidad de metros le dio la responsabilidad a una familia, después a otra. Él mismo tuvo la responsabilidad de también construir cierta cantidad de metros. Pedro Esdras no era el de la construcción de muros. Esdras es el de la construcción del corazón. Porque los muros son importantes para una ciudad que está a expensas de los bandidos, ¿cierto? Pero no hay cómo construir los muros del corazón. Cómo construir los muros internos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viviendo tiempos de la que la construcción espiritual se está haciendo urgente. Estamos viviendo una sociedad muy compleja. Y yo les digo, leyendo los informes de psicólogos, psiquiatras, antropólogos y cuánta cosa, que hacen un análisis de la generación del 80 y el 90, los comúnmente llamados los milenios. ¿Cuántos milenios hay aquí? Hay varios. En Cristo cambia todo, ¿eh? Porque nosotros somos gobernados por milenios. Los que están en los gobiernos, los que están en el parlamento son milenios. Y aquí hay un perfil psicológico que tienen las personas de esa generación. Luego vienen otras generaciones que se le han puesto diferentes tipos de nomenclatura para tratar de entender esas generaciones. Hay una urgencia tan grande, espiritual, en el mundo. Por eso que hoy día no podemos relacionar o cometer el error de relacionar la vida espiritual o la vida que llevamos espiritual, asociarla con una estructura. Por eso que a los hijos hay que criarlos sin límites religiosos, sin estructuras religiosas. Pensemos en Jesús. Nos dice el texto bíblico 2:52 de Lucas que el Señor crecía en sabiduría, en estatura, para con Dios y los hombres. ¿Cuál era la crianza del niño judío? La crianza era que el papá lo educaba a preguntar, hacía preguntas. Pues van a pillar a Jesús en el templo a los 12 años preguntando, porque era la forma de desarrollar la capacidad crítica del niño judío. No nos olvidemos que el 75% de los premios Nobel son judíos. Los mejores economistas son judíos, etc. ¿Por qué? Porque es un niño que desde pequeño se le enseña su sentido y propósito de la vida. Lo descubren pequeño. No lo descubren a los 40 años. No, lo descubren cuando están para llegar a su mayoría de edad, que son a los 13 años de los muchachos y a los 12 de las muchachas. Ese trabajo de 12 y 13 años, independientemente de hombre o mujer, los papás afianzan de tal manera que cuando llegan a esa fiesta de mayor de edad, los niños están claritos para dónde va el buque. Aquí en la sociedad, a esos niños que llegan al 12, 13 le llamamos adolescente. ¿Y qué significa adolescente? Que adolecen, que no están completos, que son incapaces de pensar por sí mismos, que son incapaces de tomar decisiones por sí mismos. Por eso no votan. Por eso no se les vende cigarrillo, no se les vende bebida alcohólica, porque adolecen, carecen de un pensamiento crítico, de evaluación, de situaciones. Hay inmadurez emocional, hay inmadurez espiritual, hay inmadurez social. Por eso a los 12, 13 años los papás no dejamos que los hijos pololeen, porque están a una edad que no pueden todavía pololear.
Bueno, en medio de todo esto, queridos, así como los días de Edra, el pueblo de Dios necesitaba volver a los fundamentos. Por ahí el profeta Isaías dice que hay que volver a las sendas antiguas. O sea, al fundamento que tenemos en las Escrituras. Queridos, lo digo una y otra vez, todo tiene que ver con las Escrituras. No hay nada en la vida que esté desconectado de la Escritura. Es que el Señor dejó toda la vida conectada a la Biblia. Súper conectada a la Biblia. Por lo tanto, revisar los fundamentos, revisar esos fundamentos que son importantes cuando nosotros vamos construyendo, porque de otra manera, si no revisamos y echamos fundamentos como corresponde, el edificio se nos va a inclinar o a caer. Entonces, cada cierto tiempo, el mismo apóstol Pablo nos exhorta en 1 Corintios o 2 Corintios 13:5, creo que era el texto, que volvamos a examinar nuestra fe. Hay que volverla otra vez a analizar para ver si es una fe que está puesta en las Escrituras. Si estamos viviendo la fe de Cristo o la fe en Cristo, y si esa fe nos está permitiendo crecer, desarrollarnos. ¿Se recuerda cuando dijimos creer, crecer y compromiso? ¿Recuerdan? Por lo tanto, en medio de ruinas morales, confusión doctrinal y desánimo, Dios sigue levantando hombres y mujeres que son capaces de preparar su corazón para ser usados por Dios. Cada vez es menos. En todas las épocas, en los 2000 años, e inclusive antes de los 2000 años, de cuando el Señor vino, Dios siempre ha preparado pequeños grupos. ¿Se recuerda cuando Elías se levantó diciendo, Señor, soy yo el único que quedó? Y el Señor, ¿qué le dijo? Hay 7000 todavía guachitos que no han doblado la rodilla. O sea, siempre hay un remanente. Y bajo la circunstancia, bajo la crisis moral que estamos viviendo, y yo les he dicho a ustedes, y esto ocurre en todos los países, cosas de leer México, de leer todos los países centroamericanos, que cuando la justicia es traspasada por el narcotráfico o lo que estamos mirando nosotros, viendo en nuestra propia nación, cuando la justicia se cae, no hay manera de sostener una sociedad. Si ese imperio, el imperio romano, el tremendo imperio, cayó porque los muros morales se vinieron abajo. Se cayó desde adentro Roma, no desde afuera, porque haya salido un imperio mayor para derribarlo. Por lo tanto, estamos a expensa de una ruina moral. Cada vez se profundiza más en nuestra propia nación y eso nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar al punto que debe ser nuestra oración permanente. Señor, fortalece los muros de justicia en nuestra nación. Porque si la justicia se viene abajo todo lo social, toda la sociedad. Porque ¿quién hará justicia si aún los que practican la justicia o los que deben llevar la justicia adelante son injustos? Por lo tanto, Dios sigue levantando hombres y mujeres con un corazón preparado para ser usados. Y yo creo que eso es lo que Esdras nos enseña y no debemos perder de vista todos los que estamos haciendo devocionales, de que el libro en sí es una incitación para que todos nosotros
preparemos nuestro corazón. Esdras no era solo un escriba, un tipo que escribía, no un escriba, sino era un reformador. Reformó no solamente descubriendo la ley, ya vamos a mirar ese pasaje, cuando por 2 horas escuchan la ley transmitida oralmente y el pueblo llora y llora escuchando la ley de Dios. ¿Qué es lo que de alguna manera nos debería pasar a nosotros, no? Que cuando leemos la palabra de Dios, estamos concentrados en la palabra y somos afectados por la palabra de Dios. Porque si no somos afectados por la Biblia, entonces no es palabra de Dios para nosotros. Por lo tanto, Esdras no solo era un escriba, no solo era un tipo que escribía los manuscritos, sino que era un reformador. Su pasión por la palabra lo convirtió en un instrumento de renovación para todo un pueblo. Para todo un pueblo. Pues cada vez que el pueblo de Dios cerró la escritura, cerró la Torá, la ley, el testamento que Dios les había dado a ellos para vivir, cada vez que se cerró la palabra o se escondió o se perdió, el pueblo se fue tras de la idolatría. Sin mandamiento, no comiendo del mandamiento como seres espirituales diariamente, es muy probable que nosotros vamos a la idolatría. Y la idolatría de hoy no es como la del tiempo de Esdras. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar en el corazón de un creyente, que no sea Dios, es idolatría. Y a veces ese lugar del corazón lo puede estar ocupando uno mismo. O puede estarlo ocupando los hijos, o quizás qué otra cosa. Por lo tanto, necesitamos reformar el corazón otra vez. Comiendo del mandamiento de Dios como seres espirituales. Se nos dio a comer el mandamiento. Mandamiento de vida eterna, para que nuestra vida espiritual permanezca en forma activa permanentemente. Por lo tanto, la palabra de Dios, y lo dice Salmo 19, que la ley del Señor convierte el alma. Que la palabra de Dios convierte el alma. ¿Qué es convertir? Es renovar, es restaurar, es reponer todas aquellas cosas que eran importantes y necesarias para el desarrollo de nuestra vida. ¿Qué propuso Esdras? Un corazón preparado. Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Cómo se prepara el corazón? ¿De qué manera uno prepara el corazón? Bueno, esta palabra preparar tiene la idea de obligar que el corazón, en este caso la mente, porque en el hebreo corazón es mente, en este caso es obligar a la mente a disciplinarse y a caminar en los mandatos de Dios. Mira lo que dijo Jesús. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, en nosotros siempre hay una disposición. Solamente que a veces, evidentemente, la carne es y ocupa un lugar más fuerte, pareciera, que el deseo de nuestro espíritu. Preparar el corazón significa disposición espiritual. Estar dispuesto en forma deliberada
No algo improvisado, sino algo que lo empezamos a preparar, pero hay veces que nos tenemos que obligar. ¿Usted siempre va con las ganas a orar o a veces tiene que obligarse para ir? La verdad las cosas que no siempre estamos con toda la disposición, ¿cierto? Y a veces hay que obligarse. ¿Por qué? Porque uno dice, es importante que yo ore. Y lo otro que después de caminar en la vida de fe con madurez, ya sabemos que no podemos caminar la vida de fe con las emociones. Cuando las emociones se cuadran con la gana, escucha que lindo, ¿cierto? Uno va con gana, hora y pasa una hora y pasa 2 horas y etcétera. Pero cuando están disasociadas la gana de las emociones, es lucha. Es lucha, es tratar de estar concentrado en el proceso y en el momento en que uno está delante del Señor. Disposición. Preparar el corazón es disposición espiritual deliberada. O sea, hay que obligarse a veces. Hay que obligarse a veces porque no siempre los sentimientos están alineados con nuestra voluntad. Ahora, requiere intencionalidad. Ser intencional en lo que hacemos. Y lo dice Proverbios 4:23. Mire lo que dice Proverbios 4:23. A ver, Julito. Proverbios 4:23, sí, me tira ese verso. Lo leemos todos juntos. Ahí está. Muy bien, todos juntos. 1, 2, 3. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y qué hizo Edra? Preparó el corazón. Y hay otro verso, no me acuerdo, sé que está en Jeremías, que engañoso es el corazón. A ver, San Google, si nos ayuda un poquito. Dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces, cuando tú estás queriendo preparar tu corazón para Dios, te encuentras con este verso. ¿Qué dice? 1, 2, 3. La pregunta, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Por eso de repente, si no son decisiones intencionales, nos dura la pasada. No, ahora sí que cambia todo. Mañana me levanto a las 5:30 a orar y voy a estar 30 días. Y cuando no hay intencionalidad, queridos, fallamos un día y ya se nos viene todo abajo, ¿no? Porque nosotros, el sentimiento de culpa nos persigue. Edras no fue reactivo, sino que fue proactivo. Proactivo en su búsqueda de Dios. ¿Cómo nosotros pasamos de personas que tienen momentos, estados de espiritualidad y pasamos a una vida de espiritualidad permanente? Bueno, ese es el fin, ¿eh? El fin es cumplir lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice ese verso? Leamos todos juntos. 5:17. 1, 2, 3. Orar sin cesar. O sea, orar permanentemente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a eso? ¿Alguien puede llegar a ese nivel? ¿O alguien ha llegado a ese nivel? ¿O la Biblia nos exige demasiado de lo que uno puede hacer como ser humano?
Bueno, si la Biblia lo dice, se puede. La cosa está en asociar este verso con el que ya leímos de Mateo. El Espíritu siempre está dispuesto. Y nosotros tenemos que aprender a disasociar o a separar la oración con una postura religiosa. A vivir la espiritualidad sin límites religiosos. Es como tenemos que educar a los hijos. Que ellos no tengan los límites que tenemos nosotros. No, muchos años atrás, cuando yo llegué a esta comunidad, con pelo y bien delgadito, los abuelos de la época decían, pastor, ore usted por mí. ¿Y por qué no ora usted? No, es que Dios lo escucha a ustedes. Porque a veces nosotros pensamos de que mi vida espiritual, la responsabilidad de mi vida espiritual es de otro. Y es de nosotros mismos. Llevar la vida de fe, llevar la vida espiritual, sé que no es fácil. Pero se puede. Sí estamos conectados con la Biblia y con el Espíritu Santo que se nos dio para vivir la vida de fe. Sin el Espíritu Santo no hay ninguna posibilidad de aquello. Por lo tanto, antes de enseñar, antes de corregir, antes de servir, debemos trabajar primero en nuestro propio corazón. Es lo que hizo Esdras. Sin comunión con Dios, nuestra obra será vacía. Absolutamente. Por lo tanto, nosotros no podemos enseñar lo que no vivimos. Esto fue lo que dijeron los judíos en la época del Señor Jesús. Este enseña y habla no como los escribas y los fariseos. ¿Y cuál era la diferencia o los aspectos diferentes en el caso del Señor Jesús? Porque hablaban lo que vivían. Hablaban lo que era la práctica diaria de la vida. Así que Esdras prepara su corazón y luego prepara una mente dispuesta a aprender. Querido, aquí hay una cosa interesante. Cuando uno lee el pasaje más importante para el judaísmo, es el capítulo 6 de Deuteronomio, versos 4 al 7. Cuando la exhortación de Dios es enseñar a los niños en casa, cuando vas por el camino le repetirá, etcétera, etcétera. Y fíjese que si ustedes analizan el texto, Jesús lo va a citar después en el Nuevo Testamento. Recuérdense que el libro que más citó Jesús en el Nuevo Testamento, ¿cuál fue? Deuteronomio. Deuteronomio. Y el Señor, a este verso que dice, amarás al Señor con tu fuerza, con tu alma, con la nefesh y con cuánta cosa, en el Nuevo Testamento el Señor le agrega, y tu mente. No estamos en el Antiguo Testamento. El Señor le agrega en el Nuevo Testamento, mente. Porque uno no puede vivir la vida de fe sin la mente. No es que el cuerpo se convirtió y la mente piense lo que quiere. La conversión real en nosotros es cuando nuestra mente se convierte. Porque podríamos estar viviendo una vida cristiana de corpus, del soma, del body. Pero nuestra mente piensa lo que quiere. Y resulta que cuando tratamos de educar la mente, el apóstol Pablo lo dice en Romanos 12:2, que debemos renovar el entendimiento. Que tiene que haber una renovación permanente del entendimiento. Fíjese que todas las religiones filosóficas orientales hablan de vaciar la mente. El cristianismo habla de renovar la mente. De renovar la mente. ¿Y cómo la renovamos? Con la palabra de Dios. Por lo tanto, Esdras lo que hace es preparar también la mente, no el corazón, solo la mente, para inquirir, ¿qué cosa?
para inquirir la ley del Señor. Era solamente un estudiante diligente de la palabra de Dios. No buscaba solo conocimiento, solo saber, solo aprender, sino comprensión espiritual. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:15. A ver, ¿lo tenemos ahí? 2 Timoteo 2:15. 1, 2, 3. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es usar bien la palabra de verdad? Es usar honestamente la escritura. Y la expresión, la palabra inquirir, pues Esdras inquirió, implica una búsqueda activa, profunda y constante. Y fíjate, tiene esa palabra en el hebreo tiene 30 acepciones: acordar, en busca de, escudriñar, averiguar, indagar. O sea, Esdras escudriñó, indagó, investigó. Y estos verbos en infinitivo, indagar, investigar, escudriñar, averiguar, son verbos que cuando uno está haciendo una tesis, tienen que ver con análisis. Y eso significa analizar, significa observar. Y la observación es diferente a mirar. Cuando uno mira, solo usa los azules. Pero cuando observa, usa todos los sentidos. Entonces, cuando tú lees las escrituras, tú necesitas observar. Observar personajes, observar el ambiente, el contexto, el lugar, lo social, etc. Cuando miramos las escrituras, cuando nos acercamos a la escritura y la abrimos para observar. Y no abrimos para oír, la abrimos para escuchar. Hay una diferencia en oír y escuchar. Por eso comienza el texto más famoso en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Escucha, Israel. Shema Yisrael. Escucha, Israel. Porque escuchar es escuchar con todos los sentidos. Por lo tanto, requerimos inquirir la palabra de Dios. Disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente, educar nuestra mente, disciplinar nuestra mente, que no puede pensar lo que quiera, que la tenemos que educar a pensar lo correcto, a pensar lo honesto. Bien lo dice Filipenses 4:8, que pensemos todo lo justo, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre. En esto, leámoslo, 1, 2, 3. Querido, en tiempo en donde abundan las opiniones de todo tipo, pero escasea la verdad. Y fíjese, para los que estudiaban Berea, en este mundo no hay verdad. ¿Se recuerda? Porque este es el universo donde fue encerrado ¿quién? El más mentiroso de todos, el padre de mentira. Y porque vino el verbo al universo y se encarnó la verdad, es que hay verdad en este lugar, pero esa verdad está en nosotros, los hijos de Dios. Por lo tanto, el creyente debe ser un amante de las Escrituras, no un consumidor superficial de ellas. Por lo tanto, estar estudiando la palabra o solo sobreviviendo espiritualmente con versículos sueltos o escuchando de vez en cuando las Escrituras
sin tener una disciplina permanente. Mire, tenemos los devocionales todos los días. Yo me pregunto, ¿todos ustedes los escuchan? Porque deberían haber 40 amenes, pero solo hay 4 o 5. ¿O ustedes son tan humildes que no son capaces de escribir un amén? Tratando de liberar, casi de obligar a que escuches un comentario escritural, que escuches una reflexión de 3 minutos, 4, 6 minutos máximo. Algunos se han excedido, ¿no? Pero cuando hay harto que decir, ¿cierto? 6 minutos es poco. Pero tiene que crearse esa necesidad. ¿Qué estamos procurando a través de los devocionales? 30 días con Nehemías, 30 días con Edra y 30 días más con un profeta. Volver a poner los fundamentos. Ir desafiándote. Que a lo mejor no pasas el día con Dios, no tienes tu tiempo con el Señor, por lo menos 6 minutos pueden cambiarte el día. Y nada menos un hermano de la iglesia te puede ayudar en ese proceso. Así que preparar el corazón, inquirir para estudiar y una vida comprometida a obedecer. ¿Qué sacas con leer la escritura si no la vas a practicar? Como decían las versiones del 7:10, las otras versiones, que Esdras había estudiado las escrituras para practicarlas. ¿Dónde se produce el crecimiento real en nuestra vida de fe? Cuando vivimos y practicamos las escrituras. Y vemos que Dios lo que ha dicho es real y se cumple. Por lo tanto, la obediencia es el puente entre el conocimiento y la transformación. No basta con saber, hay que vivir lo que se aprende. Mire la advertencia de Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Porque hay gente que lee y a los segundos ya no se acuerda de una cuestión. ¿Qué fue lo que leí? ¿Qué predicó el pastor el domingo? Y se la grabamos más encima para que ustedes la vean. Vuelvan a repasar, pero es pedirle mucho, yo creo a ustedes. Bueno, muchos pueden a veces citar la Biblia, pero pocos pueden vivirla. Qué pena, qué lamentable. Esdras nos enseña que el líder bíblico primero vive, luego predica. Vive, luego recomienda. Vive, luego enseña. Obediencia silenciosa tiene más poder que miles de palabras. De tal manera que, cerrando, concluyendo, todos nosotros, queridos, todos, absolutamente los que estamos acá abajo de este techo, tenemos un llamado a enseñar con el ejemplo. Y si de repente nosotros no enseñamos, es porque a veces pensamos que no estamos dando el ejemplo para ello. Y somos acusados por la ley nos acusa, el diablo usa la ley para acusarnos de que no andamos conforme a la palabra de Dios. Entonces, Esdras entendía que su vida debía reflejar absolutamente lo que enseñaba. Yo tengo que mostrar, tengo que reflejar, aunque me cueste. Pero tengo que hacerlo, tengo que obligarme.
¿Por qué tengo que obligarme ahora? Porque no fui enseñado de chico. No le pusieron los fundamentos cuando yo era pequeño. Ahora cuando soy grande tengo que obligarme a algunas cosas. No me salen en forma instantánea. Porque si yo me crío cuando chico, viendo a mi papá leer las escrituras y orar, le aseguro que es lo que voy a hacer cuando grande. Pero cuando no lo vi, o cuando teniendo papá creyente en casa, no lee nunca la escritura, no ora nunca, los hijos nunca nos ven. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? ¿Cuál es el mensaje? Que solucionemos las cosas nosotros, que no importa que Dios intervenga o no intervenga. Acuérdense, el ejemplo ahora más que las palabras. Y la Biblia es el libro de la práctica, es el libro del ejemplo. Enseñar no es solo impartir datos, sino formar carácter, mostrar el camino. Pablo lo decía en Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Hay una versión que me parece que es la mejor cita, que dice, lo que has visto en mí, esto encarga a hombres y mujeres fieles. Por lo tanto, la enseñanza no es una opción para el creyente maduro, es una responsabilidad. Una responsabilidad, ya sean nuestros hijos, discípulos, iglesia o comunidad, debemos transmitir la verdad con fidelidad y compasión. Transmitir la verdad de Dios. Compartir la verdad de Dios. Por los medios, ¿cuántos medios hoy día tenemos para aquello? Así que hay que comenzar a reconstruir y comenzar con el corazón. Empezar con nuestro propio corazón. El libro de Esdras no trata solo de reconstruir el templo, aunque lo menciona. Pero Dios nos muestra que antes de reconstruir muros o altares, requerimos reconstruir el corazón. Y porque este es engañoso, es que hay que tenerle atento permanentemente. Hay que estar juzgándolo permanentemente el corazón, porque nos puede engañar. Puede producir ese engaño en nosotros de hacernos creer que está todo bien. O como dice el texto de Proverbios, cuando uno es sabio en su propia opinión y no escucha otras opiniones, entonces está cerca del error. Cerca del error. Así que, resumo, Esdras nos recuerda primero, preparar el corazón es la base, es el fundamento. Buscar la palabra es el medio, es el instrumento. Obedecer la palabra es el fruto. Y enseñar la palabra es nuestra misión. Es compartir la palabra de Dios con todos aquellos que nos rodeamos. Por lo tanto, somos exhortados a preparar el corazón. Que estos días que nos van quedando de los devocionales, tengamos esto en mente. ¿Cuánto mi corazón le pertenece a Dios? Cuando yo me convertí había algo que se llamaba el discipulado, el Master Life. El discipulado. Y salía dos dibujitos, un trono que estaba fuera y otro trono que estaba en el corazón. ¿Cuánto el Señor está entronado en nuestro corazón? ¿Es el Señor Señor? Son preguntas que hay que decírselas una y otra vez. Estar dispuesto a buscar la palabra con seriedad, con intencionalidad, todos los días, todas las noches, todas las mañanas o la tarde. Estar viviendo lo que conocemos, estar enseñando lo que aprendemos con el ejemplo. Bueno,
El Señor prepara nuestro corazón para conocerlo, para obedecerlo y para enseñarlo. Sí, no estoy planteando algo fácil. Es cosa de leer el capítulo 7 de Romanos nomás y ver toda la lucha que Pablo tenía. Quería vivir para Dios, pero no podía. Quería pensar para Dios, pero no podía. Quería actuar para Dios, pero había una ley, dice, en mis miembros que me lleva a hacer lo contrario. Pablo estaba en la encrucijada. ¿Cómo lo hago?, decía Pablo. ¿Cómo lo hago? Y escribió el gran capítulo 8 de Romanos. Solo puede ocurrir viviendo en el Espíritu. El que está ocupado en las cosas del Espíritu tiene gozo y paz y la bendición. Por lo tanto, somos exhortados a aquello, a preparar nuestro corazón deliberadamente, a obligarnos muchas veces para llevar a cabo la obra de Dios. Dios quiere restaurar nuestro corazón. El corazón de la iglesia, porque la iglesia tiene corazón igual. No es solo el corazón individual de cada uno de nosotros, el corazón de la iglesia. Volverlo a restaurar, volverlo a reanimar. No sé si estamos en la UCI y requerimos la obra del Espíritu Santo. Que la obra del Espíritu Santo vuelve a soplar entre nosotros. Vuelve a soplar en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos todos preparados y dispuestos a vivir todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? No es fácil, pero ya Dios ha puesto la disposición en nosotros. El Espíritu está dispuesto. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Tú sabes cuánta dificultad tenemos, Señor. Cuánta lucha experimentamos. Pedimos tu gracia, pedimos tu ayuda. Pedimos la unción de tu Espíritu. Pedimos la gracia del Espíritu Santo. Que seamos renovados. Que seamos reformados en la totalidad. Que haya disposición en nosotros de inquirir